Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a la televisión pública. Estamos haciendo en vivo Desiguales aquí con la querida Lucila Trujillo. ¿Qué haces, Lu? ¿Cómo te va? Muy bien, muy contenta. No puedo decir otra cosa Y hoy, claro, ¿no? ¿qué te parece? Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias. Hablamos de Huracán, ¿eh? Para el que está distraído. No cualquiera termina de ganar y No. arranca en vivo, por supuesto. Está todo armado. Bueno, hoy vamos a hablar de producción audiovisual. Producción audiovisual que, por supuesto, lo vamos a estar compartiendo con invitados e invitadas. Tiene que ver con lo que millones de personas miramos permanentemente en las pantallas. Es lo que se ve, pero también es lo que no se ve. Es decir, una enorme cantidad de conflictos de las que quizá ni nos enteramos, pero que sin embargo, cuando hacemos el recorrido de qué estamos viendo, antes era mejor lo que se veía, era de mejor calidad, era más nuestro, ahora es más foráneo. Bueno, todas esas cosas se discuten. Hay una política que las regula, hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras que la piensan, que la sufren, y tiene que ver con, por ejemplo, los guiones, la dirección, actores y actrices, maquilladores, maquilladoras. Bueno, todo lo que en una industria entendida como tal se pone efectivamente en juego. Esta va a ser la primera parte de nuestro programa que va a tener dos momentos, dos tiempos, porque si vamos a hablar de política de medios, que más o menos esto sería, después vamos a hablar de la política en los medios. Y ahí, bueno, me parece que ahí está un poquito más claro. ¿De qué manera en nuestras pantallas, en nuestros medios, vivimos la política? ¿De qué manera se debate? ¿Cómo se discute? ¿Cómo se construye? ¿Cómo se piensa? Sabemos un montón, quizás mucho más de lo que creemos, y tenemos además hace muy poquito tiempo una campaña, se nos viene otra, estamos de alguna manera en campaña, y me parece que hay un montón de cosas que se ponen de manera muy superficial para que podamos hacer este programa de hoy tan especial. Bueno, preguntas que nos van surgiendo con respecto a este tema, ¿no? Y digo, por ahí vos que estás del otro lado las podés desarrollar de esta manera. ¿Por qué las ficciones turcas o brasileñas en los últimos años se vieron mucho más en Argentina que bastantes ficciones nacionales? ¿Por qué se dejó de vender al exterior como se vendió Chiquititas en su momento, Rebelde Way, lo que fue Muñeca Brava, Natalia Oreiro? ¿Por qué dejó de consumirse en Israel, en Rusia, como se consumía a la ficción nacional? ¿Qué pasa con el cine nacional? ¿Qué pasa cuando se quiso sacar incluso parte de los propios recursos que genera la industria con el motivo de que en realidad era un gasto para el Estado? ¿Qué pasa con el rol del Estado en esas producciones audiovisuales? Y con respecto a la segunda parte, si se quiere, que tiene que ver con la política en los medios de comunicación. Bueno, el debate público y político que se da en los medios de comunicación, ¿siempre fue igual? ¿Bajó la calidad en los últimos años? ¿O en realidad solamente los miramos con ojos de 2021 creyendo que todo pasado fue mejor? Y además digo, ¿nos dejamos de comer el verso, y lo voy a decir de esta manera, de la objetividad 100%? ¿Realmente tomamos conciencia de que eso no existe en ningún ámbito de la vida y tampoco en los medios de comunicación? Y qué desafío también pienso para quienes conforman la industria de los lugares de dirección, de federalizar a la televisión argentina, a la radiofonía argentina, de hacerla más plural, así se dice incluso, ¿no? Porque si no, siempre terminamos en este ambacentrismo. Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y todo queda en estas cuatro paredes que no son de cemento, claro está. Entonces, estas preguntas y estos planteos son los que hoy vamos a intentar no siempre responder porque no lo logramos, al menos poner sobre la mesa. Bueno, las políticas de género también, ¿no? Perdón, y está Pablo Charri hoy, Sí, vamos a charlar, va a estar en el programa Pablo Charri en un ratito nada más, y decía, las políticas de género, se van a sorprender, hay un par de datos, un par de placas que dicen, bueno, ¿cuáles son los trabajos, la mayor cantidad de trabajos que realizan las mujeres en la industria audiovisual? Decimos que queremos un montón de cosas que por lo menos en el día a día no terminan de ocurrir, pero hay políticas que efectivamente se están gestionando desde el Estado y son importantes. Y un dato más, presten atención a los informes de hoy, especialmente los informes de hoy, porque la sensación es que se quedan cortos. Podríamos hacer el programa con informes, tanto en lo que ha sido el recorrido de la industria audiovisual en nuestro país, como después, bueno, los distintos momentos de la política y los medios. Va a ser muy, pero muy interesante hacerlo. Vamos a presentar a invitados e invitadas y ya nos vamos a meter en el primer informe. Está con nosotros Cintia Ottaviano, ella es periodista, directora de RTA, que es Radio y Televisión Argentina, Sociedad del Estado. Está con nosotros Jessica Tritten, gerenta general de Contenidos Públicos, Sociedad del Estado. Santiago Marino, magíster en comunicación, especialista en políticas y mercado del espacio audiovisual ampliado. ¿Qué es esto de ampliado? En un ratito lo vamos a preguntar. Y Guillermo Tello es coordinador general de la multisectorial audiovisual.
Bienvenidos y bienvenidas a los cuatro. Gracias. Y las cuatro. Bueno, ahí quedé como en offside. Bueno, recién lo decía Pablo, informes más que interesantes los de hoy. Y el primero tiene que ver con el ecosistema audiovisual, el desafío de las pantallas en Argentina. Lo vemos y debatimos. Yo no podré faltar nunca a esta cita con mi pueblo en cada 17 de octubre. Yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de viniese. Sola como nunca. Y me muero de pena. Por eso vine, mamá. ¿Has dicho que levantar la voz es de mala educación? Cuando lo hace una hija en presencia de su padre, no cuando lo hace un padre en presencia de su hija. Señoras y señores, he aquí la televisión en color. Oh, perdón. Más loco, vos sí que le da la oxigenada, ¿eh? Brawo, Fruto, Viva Lofty! Я Наталья Рейро, смотри Дикий ангел даю. Дикий ангел возвращается в Россию. Este es Ramiro Padilla, más conocido como Lalo. Lalo, sobre todo, un seductor profesional. Nació dispuesto a comerse el mundo, o en su defecto, al mayor número posible de habitantes femeninos. Hay cada vez menos ficción nacional, por lo tanto hay cada vez menos juego de espejo para poder seguir proyectando nuestra realidad, nuestra idiosincrasia. Y eso se debe a los tiempos que estamos viviendo también. Hay mucha competencia con latas extranjeras. Es un instrumento de transformación y es un canal para todos los argentinos. Todas las ideas se van a poder ver reflejadas y también todas las características formativas, que son fundamentales. Y va a seguir. No es un canal que empiece y termina con una coyuntura o un tiempo de nuestra historia. Los que estamos aquí somos pasantes de la historia. Va a seguir. Hoy hemos dado algo más que un paso en materia deportiva, de promoción del deporte, de acceso a mirar el deporte. Hemos dado un paso grande en la democratización de la sociedad argentina. ¿Cuánto tiempo hace que escuchamos que el Instituto Nacional de Cinematografía era usado políticamente, había dinero que no se administraba de un modo claro? Bueno, llegó el momento de cambiar, llegó el momento de hacer las cosas que hay que hacer. ¡Estamos todos locos! ¿Qué están queriendo? ¿Están queriendo desfinanciar el cine argentino? El cine nacional se autofinancia. No le quita recursos ni a los jubilados, ni a los maestros, ni a los hospitales. Por cada espectador que compra una entrada de cine en cualquier parte del país, el 10% de esa entrada va a un fondo de fomento cinematográfico. Pero el mayor aporte se recibe del canon que todas las empresas de televisión abierta, cable y radiodifusión pagan por hacer uso de las señales de todo el país. ¿De ese canon se quieren liberar? ¿A quién beneficia ese canon? No a la supresión del canon, no a la destrucción del cine argentino. Somos miles y miles de familias. Y la emergencia COVID-19 nos afecta profundamente, dejándonos sin el sustento diario, ya que somos trabajadores discontinuos. Esto quiere decir que si no trabajamos, no tenemos ingresos. Y se estima que nuestra industria estará entre las últimas en reactivarse. Nuestras películas se pasan en las plataformas web, en Netflix, en YouTube y demás, pero nosotros no cobramos un peso, mientras tanto se lucra desde ese lugar. Necesitamos impulsar la industria televisiva para que esas dos industrias converjan y que den nacimiento a la industria audiovisual en todo su esplendor. El Ministerio de Cultura de la Nación y la Secretaría de Medios anunciaron la puesta en marcha de Renacer Audiovisual. Vemos la nota. Renacer Audiovisual significa una inversión de 2.400 millones de pesos para la producción de series que son de ficción, series que son de animación, series que son de documental. Estamos pensando entre trabajo directo e indirecto en la generación de unos 5.000 puestos de trabajo, pero sobre todo lo que significa simbólicamente, ¿no? Hay un repaso por las distintas patas, ¿no?, del sector audiovisual, y lo que les quiero preguntar es, si fuese un paciente la industria audiovisual argentina, ¿cómo la categorizan? ¿Qué palabra le ponen? ¿Cómo está? Bueno, me parece que está en una situación tan crítica como la de cualquier país, no solo por el contexto del COVID-19 y lo que generó, sino por un proceso que es mucho más amplio, que combina un desarrollo tecnológico
con una reacción económica de ese desarrollo tecnológico que ha modificado de un modo muy significativo, no sabemos si para siempre, pero de un modo muy claro, los procesos y las industrias. Antes teníamos la industria audiovisual por un lado y la industria de las telecomunicaciones por el otro, y una combinación de factores tecnológicos, podríamos decir dos, la digitalización y la extensión de las redes, nos puso en el escenario de la convergencia. Pero para que la gente entienda bien de qué mundos estamos hablando, qué cosas se integró, de lo que permanentemente estamos consumiendo. Vos antes para escuchar radio tendrías que encender el aparato radio, para mirar la tele tenías que encender el aparato tele, y para leer el diario te sentabas en algún lugar y leías un papel. Hoy todo eso y una serie de nuevos medios que combinan la letra, el audiovisual y el sonido puede ser consumido en cualquier aparato que sirve para todo, el televisor que navega en internet, la computadora o el teléfono. También podés producir sentido y ponerlo a circular por allí, pero la pregunta, por ejemplo, de quién paga la cuenta en esa era no se responde fácilmente. No está clara. Claro. Cintia, cuando hablamos, más allá de lo que quieras opinar sobre esto, cuando hablamos de ecosistema audiovisual, ¿de qué estamos hablando estrictamente? Estamos hablando justamente de lo que decía Santiago, ¿no? Las distintas realidades, plataformas, servicios de comunicación audiovisual. En definitiva, yo hablaría del derecho humano a la comunicación en ese espacio. Y desde mi punto de vista se transita una crisis, pero una crisis de representaciones. Evidentemente podemos pensar en la industria como tal, pero también discutir cuáles son los contenidos, a quiénes están representando, quiénes estamos pudiendo representar y quiénes están quedando por fuera de ese ecosistema, porque desde la teoría la convergencia es extraordinaria. Luego la realidad es que la pandemia ha dejado en evidencia las grandes desigualdades. Desigualdades no solo en el acceso a Internet, desigualdades en el acceso a la calidad de Internet, desigualdades en el acceso a los dispositivos, desigualdades en el acceso a la alfabetización. Es decir, puedo tener Internet, puede no ser de calidad, puedo tener o no los dispositivos, puedo tener o no los conocimientos, y las brechas de género. Es decir, que hay una serie de complejidades que estamos atravesando que quedaron en evidencias con la pandemia, pero que en realidad venían desde antes, no son una novedad. No me quiero, perdón, Guillermo, no me quiero meter en tu tema, pero también de 4 años entre el 2016 y el 2019 de una desinversión en materia audiovisual muy importante, ¿no? A mí sin duda me toca esa parte, poner la firma, porque efectivamente el derecho humano a la comunicación sin duda es la parte trascendente, pero también en eso mismo está la diversidad cultural. Digo, en este lugar lo que acabamos de pasar hace un rato como informe atraviesa todo lo que nosotros nombramos ecosistema audiovisual, porque ahí hay desde autoría, composición musical, interpretación actoral, hay plástica en el desarrollo de la imagen, hay todo lo que nosotros entendemos dentro del ecosistema audiovisual. Como bien explicaba Santiago hace un ratito, él decía que todo lo que transita hoy que lo que antes estaba dividido en distintas plataformas, hoy se puede lograr con un solo botón en un solo aparato. Digo, pero en ese mismo, adentro de eso también transita desde lo que uno puede leer, lo que uno puede escuchar, lo que uno puede ver. Digo, yo veo difícil que alguien no transite el ecosistema audiovisual en algún momento de su vida. Ahora, ¿dónde está ese hueco o esa falla en este ecosistema del que estamos hablando para decir que está en estado crítico? Digo, ¿dónde faltaría hacer un refuerzo? Es difícil hablar de patología, como planteaba recién, porque la verdad que acá no hay desfibrilador que te despierte al audiovisual más dormido. Lo que puede pasar es que tengamos nuevas preguntas y todavía no tengamos nuevas respuestas, ¿no? Por ejemplo, el Estado tenía muy claro qué hacer ante esos sistemas divididos. ¿Cómo regulaba la tele? Con una ley que habilitaba licencias, permisos para que distintos jugadores, privados y públicos, generaran contenido. A las telecomunicaciones, hablar por teléfono o el teléfono móvil incluso, una regulación en términos de infraestructura, no nada de contenidos, o sea, cuánto te cobro, por cuánto tiempo te cobro, etcétera. Como hoy todos esos fenómenos sociales, que además están insertos en la vida cotidiana de las personas, transitan por los mismos caminos, tenemos el primer problema, que es los estados, no el argentino, todos los estados tienen dificultades para regular o sea, avanzó más rápido la tecnología y el contenido que la regulación. Pero además de eso, la desregulación económica, porque antes los dueños de los señales a quienes se le habían asignado, digamos, los licenciatarios tenían nombre y apellido, eran fulano de tal, mengano, que uno sabía de dónde venía, quiénes eran, y fácilmente con domicilio fiscal de alguna manera los reunía y empezaba a regularlo. Hoy la desregulación financiera también para la compra de ese tipo de
de multimedios o de medios establecidos, cuesta un poco ubicarlo en órbita. Creo que con voluntad política igual eso se puede hacer porque Europa lo viene demostrando en ese sentido. Digo, Sí, y tiene que haber esa línea. Y además tenés la otra cuestión que lo que antes eran gigantes nacionales, grandes grupos concentrados que tenían muchos medios, hoy son grandes grupos internacionales que incluso operan sin tener regulación. Los grandes nacionales que vos se te ocurran, si preguntamos rápido decimos, bueno, el Grupo Clarín es el gran campeón nacional, está alcanzado por regulaciones, sus canales de televisión, sus empresas de cable, sus empleados y empleadas tienen un marco regulatorio, hay aportes patronales, etcétera, y compiten en la distribución de contenidos audiovisuales con grandes jugadores como Netflix, por ejemplo, que apenas pagan el IVA, que es un impuesto que se le desgrava a los, se les traslada a los usuarios. Todo el tema de las plataformas, digamos. Ahí hay una cuestión central, que es entender que hoy el camino va hacia las plataformas y en las plataformas conviven jugadores regulados y no regulados, jugadores nacionales y extranjeros, y es allí donde miramos cómo somos, qué nos gusta, nos entretenemos, nos educamos. Bueno, esta es una forma de mirarlo. También otra es desde las audiencias, ¿no? Porque si lo pensamos desde las audiencias, pensamos en plenos sujetos de derecho, que independientemente cómo accedan a esa comunicación audiovisual, los derechos existen. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que reconocer que hay derechos digitales, por ejemplo, ¿no? Y entonces no quiere decir que la comunicación que transcurra por Internet no está regulada o no debería estar corregulada. ¿Qué quiero decir con esto? El derecho a la intimidad, a la privacidad, el límite a los discursos del odio, ya sea por los servicios de comunicación audiovisual tradicionales, por la radio, por la televisión, deben tener efectivamente una corregulación. Un debate muy serio en términos de regular en qué se ha convertido el ecosistema audiovisual, la producción audiovisual. Serio y grande. Bueno. Serio y grande. Serio y grande. Claro. Sí, es un debate que toma forma en cada país a distintas velocidades. Con lo cual está vinculado a los modelos de desarrollo en general. Sí, exactamente. Y hay buenos modelos para copiar. Hoy, como decía Guillermo, la Unión Europea está diciéndole a Netflix, por ejemplo, que se tiene que adecuar a regulaciones. Entonces, y más aún, si países como Francia, España, Italia están ordenando la forma de producir contenido, porque si no, todo va a ser extranjero. Imaginemos países que siempre han necesitado el rol del Estado para garantizar producción, el cine argentino, la televisión argentina. Le pregunto a Jessica. No, y proyectos, perdón, ahí hay algo clave que decía Santiago, y proyectos estatales robustos, ¿no? Todo Estado que tiene una política robusta en materia de lo que decía Cintia, de pensar a las audiencias como sujetos de derecho, tiene un trabajo que hacer ahí. Ahí me parece que eso es clave. Proyectos estatales robustos en función de generación de industria. ¿Cómo cuál? No, pero es bueno destacar lo que está diciendo Jessica, porque vieron que en principio dijeron, parece que todo tiempo pasado fue mejor. No, yo no pienso eso. No, todo tiempo futuro va a ser mejor, porque la verdad que pocas veces se pudo ver un debate en el Congreso o en el Senado si no hubiera las señales de televisión que tiene el Senado y diputados, como lo vieron nuestras compañeras cuando se hacía la ley de que hay diversidad en los medios, por ejemplo, digo, a las 3 y pico de la mañana, donde uno podía seguir, así como tantas otras, nombro uno cercano, pero también pocas veces vimos nacer canales. Digo, ¿quién recuerda eso? Eso le quería preguntar a Jessica justamente porque vos decís proyectos de Estado robustos. Ejemplos en Argentina. Argentina, ¿Hay? Por supuesto. Sí, claro. Por supuesto. Te puedo poner el ejemplo de lo que decíamos incluso en el informe. Hablo particularmente de lo que yo sé que tiene que ver con la creación de señales educativas, infantiles y demás. Encuentro entre el 2005 y 2015, Encuentro, Pacapaca y Deportv, que fueron señales nuevas, crearon 25.000 puestos de trabajo. 25.000 puestos de laburo, 25.000 puestos de trabajo en el sector. A ver, Encuentro, Pacapaca y Deportv tiene un esquema de producción delegada. Quiere decir que se delega la producción en casas productoras pymes y en universidades. Bueno, ese esquema de trabajo generó 25.000 puestos concretos de trabajo. Pero además ese trabajo no estaba solo, estaba la audiencia también ahí. Exactamente. Ahí estaba claramente la audiencia. Digo, ahí nacieron proyectos desde la perspectiva de derechos, como decía Cintia, como Samba, por ejemplo. Claro, Samba, que es una marca de la infancia argentina, en donde nosotros siempre decíamos, efectivamente, nosotros nos encantan las princesas de Disney, pero también nos gusta mucho que las nenas y niños de nuestro país quieran ser Juana Zurduy, por ejemplo. Bueno, Messi estuvo viendo futsal por Deportv el fin de semana, ¿no? Dio la foto de la casa de Messi, de esa tele que se proyecta a través de un espejo, que eso fue también un tema. Era Deportv con el partido de futsal de Argentina. Bueno, ahí hay un ejemplo de que no sé cuánto tenemos que explicarle a la audiencia estos desarrollos tecnológicos porque lo tienen incorporado a sus vidas cotidianas. La convergencia, que los medios
tradicionales que antes eran distintos y viajaban por canales distintos, hoy pueden convivir y ser consumidos en un mismo aparato, y cuando me muevo por la ciudad, eso las personas lo tienen instalado. Lo que no sé si está tan claro, y uno mismo que trabaja en esto también tiene que hacer permanentemente una mirada en este sentido, ¿cuáles son los conflictos en términos de industria, en términos de generación de trabajo, o lo que vos decías, digamos, cómo están protegidos por determinado tipo de leyes los laburantes, por ejemplo, de un grupo económico local o de las plataformas? Lo que vos decías generan laburo pero no pagan derecho intelectual, o me imagino que va por ahí un poco la cosa. Quizá algunos casos emblemáticos a nivel global nos resulten bien ilustrativos, ¿no? Estas semanas nos enteramos que una estrella de Hollywood le va a hacer juicio a Disney porque en el medio de la pandemia su película fue estrenada por plataforma. Scarlett Johansson, exactamente. Le hace juicio a Disney porque la película que ella filmó previo a la pandemia y que se iba a estrenar en salas, y ella en su contrato había incluido cobrar porcentajes de la cantidad de recaudación, como los cines están cerrados, se estrena en la plataforma y entonces queda fuera de la posibilidad de capturar una parte de la ganancia de su trabajo. A partir de ahí, los trabajadores hoy están diciendo, tenemos que repensar cómo vamos a negociar nuestros contratos. Nunca esos casos son equivalentes a una actriz argentina, supongo, o a un trabajador o trabajadora de Argentina, pero sí pueden funcionar como guía para decir, esos problemas que tiene la industria argentina por el desarrollo tecnológico hoy están en todo el mundo. ¿Quién los tiene que resolver? El Estado con decisión política. ¿Y hay estados que se les plantan, por ejemplo, a las plataformas? Sí, hay estados que se les plantan en esos términos. No solo, por ejemplo, la Unión Europea, estamos diciéndolos, hay obligaciones para cuotas de producción. O sea, las plataformas en Francia, en los distintos países de Europa, tienen que incluir un mínimo de producción local, francesa, española, en cada país. Argentina no lo tiene todavía discutido, pero Brasil, el gobierno de Bolsonaro, por ejemplo, está discutiendo si las plataformas tienen o no que aportar al fondo de fomento a la producción de cine. En realidad las discusiones se están dando, por eso me parece interesante lo de decir, bueno, efectivamente hace falta un debate amplio, plural, diverso y profundo, es decir, poder tener en una misma mesa las distintas perspectivas para llegar a conclusiones. Yo no tendría una mirada tan tecnodeterminista, que me parece que es fundamental tener en cuenta la tecnología, pero sí tendría miradas que tienen que ver con, por ejemplo, lo que debatimos en el Congreso de la Multisectorial. ¿Cuál es la marca país? Argentina, en definitiva. ¿Cuáles son las interculturalidades que nos signan? ¿Cuáles son nuestras identidades? ¿Cuáles son nuestros héroes y nuestras heroínas? ¿Dónde están en esos servicios de comunicación audiovisual? El Estado en realidad no puede desconocer su rol de garante. Si estamos hablando que la comunicación es un derecho humano, entonces el Estado tiene una obligación de, desde mi punto de vista, una corregulación, no una regulación. Y la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue el gran ejemplo, no solo para la Argentina, sino para buena parte del mundo, por cómo se construyó. Se construyó colectivamente y fue frenada por un grupo que hoy está ultra concentrado. Entonces tenemos que empezar desde ahí. Porque hablar del grupo Clarín Telecom sin decir que es el grupo más concentrado de la historia de la Argentina, con las deficiencias que eso causa en el propio ecosistema comunicacional, es desconocer una realidad, ¿no? Es como querer empezar cuando la cosa ya está bastante complicada. Sí, ¿no? cuando hablamos de concentración pensamos que ese grupo hoy es el dueño de los principales medios más vistos, más escuchados, más oídos, y además es el dueño de los caños, de la empresa que distribuye esas señales y las otras. De la infraestructura. Exacto. Hay dos cosas y no es el modelo de negocio que más le interesa, porque en realidad comercio hace con otras cosas, y esto más bien parece un formato de extorsión para nivelar las asimetrías que a ese grupo le interese. Eso es bien interesante, ¿no? Tenemos que recuperar, se mencionó la regulación existente, que es sumamente deficitaria, porque Mauricio Macri, a través de decretos y decretos de necesidad de urgencia, lo que hizo fue tirar abajo los artículos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, entre ellos la posibilidad de tener claridad con respecto a quiénes son licenciatarios, quiénes están detrás de las licencias y qué intereses económicos tienen, en qué sectores. Eso es algo que tenemos que discutir en la Argentina. ¿Es factible que los licenciatarios, por ejemplo, tengan sus empresas radicadas en paraísos fiscales? Bueno. ¿Es factible que sean licenciatarios, pero además tengan, por ejemplo, empresas de medicina prepaga? Ahora vamos a volver sobre eso. Cintia plantea dos cosas, acompañada, por supuesto, por el resto de invitados e invitadas, que tiene que ver, primero, con la ley de medios. Me interesaría que sigamos charlando sobre eso en un ratito nada más, a ver cómo se mete en esta discusión. Y también habló de la construcción de identidades
ciudades y cómo se representan efectivamente las diversas culturas que le dan forma e identidad a nuestro país. Y vamos a hablar de una manera de constituir estas distintas identidades que tiene que ver con la federalización de nuestra televisión. Está en línea para charlar, en línea. Dale, Caruso, salí de la radio, esto es tele. Está vía online la directora de la televisión pública de Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, Paula Arruda. Hola, Paula, ¿cómo te va? Aquí con Lucila Trujillo, Pablo Caruso en Desiguales en la televisión pública, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches para todos y todas. ¿Cómo están? Bien. Estaba escuchando atentamente. Bueno, gracias por sumarte, lo que vos quieras, por supuesto, de la charla que estamos teniendo, pero en principio, como disparador, ¿qué necesita nuestra televisión para ser más federal? Y necesita tener los productos regionales al alcance de todos y todas. Nosotros estamos trabajando muchísimo en visibilizar las culturas de nuestras provincias. Tenemos, como para ponerlos un poquito en contexto, bueno, varios de los que están ahí en el panel han estado en el Congreso Audiovisual, que la verdad fue muy enriquecedor para nosotros participar ahí. Nosotros estamos unidos, somos 24 señales que conformamos el Consejo Federal de la Televisión Pública. Hay algunas provincias que todavía no tienen sus señales públicas, eso es algo que también hay que tener en cuenta y ponerlo en agenda, ¿no? Es un desafío también crear nuevas señales. Perdón, Paula, ¿y eso por qué pasa? ¿Por qué hay todavía provincias que no tienen su televisión pública? La verdad que desconozco. Estamos trabajando en esto de ver qué pasa en todas las provincias. El Consejo viene trabajando, yo soy vicepresidenta del Consejo Federal de la Televisión Pública, junto con Rosario estamos haciendo un trabajo importantísimo. Rosario es Rosario Lufrano, ¿no? La presidenta de RTA. Sí, perdón. No, está bien, sí. Está bien. Y estamos trabajando en hacer este caminito de ver, bueno, qué es lo que nos falta, cómo nos fortalecemos. No somos pocos, somos 24 señales. Quedan por suerte muy poquitas provincias sin tener sus señales, que por supuesto es algo que vamos a tener en agenda. Pero bueno, estamos trabajando en esto de fortalecernos y que nos tengan en cuenta. Con Guillermo siempre hablamos esto de la federalización y que no todo pasa por el AMBA, y realmente cada vez nos sentimos más parte de todo, ¿no? Somos muy unidos. La Patagonia está haciendo un trabajo muy consolidado hace 5 años. Tenemos un producto federal que realizan 6 provincias, que se llama Resumen Patagónico de Noticias. Es un producto muy lindo que nos costó muchísimo. Presentamos una partecita de ese producto en el Congreso y presentamos también el espíritu a través de un video, el espíritu que significa realizar transmisiones deportivas de toda la Patagonia, por ejemplo. Me parece que eso se tiene que replicar en el NOA, se tiene que replicar en el NEA, en todas las regiones de nuestro país. Estamos trabajando en eso fuertemente, estamos tratando de contagiar esa energía de ese formato, trasladarlo al resto de las provincias y tratar de generar contenidos federales. ¿Por qué no ficción, no? Es algo que también soñamos y digo soñamos, pero en realidad estamos muy cerquita de encarar algo. No me quiero adelantar, pero estamos muy cerquita de encarar algo. Así que seguramente va a haber novedades el año que viene de un proyecto muy lindo que queremos encarar desde la Patagonia y que también se replique en el resto de las provincias. Paula, vos. Gracias, Paula. Gracias por la participación y el aporte, y esperamos esa novedad, ¿eh? Bueno, y quería comentarle para cerrar, Dale, no claro. le robo más, que el Consejo Federal está en su proceso de consolidación. Estamos a muy poquito de obtener la personería jurídica, que nos va a dar un marco de vinculación con todos los actores del ecosistema audiovisual muy importante, y creo que podemos hacer crecer la industria audiovisual todos juntos. Bien. Muchísimas gracias. Un cachito, lo último. Quiero hacer un poquito de justicia poética o climatológica. ¿Cómo está el tiempo en Ushuaia? Contanos vos a nosotros, que siempre se está morfando cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires. Mira, hoy estuvo muy lindo, la verdad, un clima, una temperatura para nosotros no fueron 20 grados, pero hubo sol, estuvo muy, muy lindo, ya en el fin de la temporada invernal, y ahora, bueno, después de las 20 horas tenemos lluvia, pero ya empiezan los días lindos, aunque el invierno es muy lindo en Tierra del Fuego, los invito a todos a gracias, Paula. Disfrutar un poquito. Un abrazo grande. Recién Paula hablaba de ficción. Y la información que vamos a compartir a continuación tiene que ver con esto, justamente con una información del año 2018. Es esta, ahí la estamos viendo en pantalla. Horas de ficción, estreno en cadenas de televisión abierta, y compara México
con 1.807 a la cabeza, y Argentina está quinta en este gráfico con 527 horas. En el medio, Brasil, España y Chile. Hablamos de habla hispana, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué? Es la pregunta. Y recién veíamos en el informe Muñeca Brava, veíamos Papá Corazón, digo, ficciones argentinas que se han o adaptado o tenido éxito a nivel internacional. ¿Está pasando eso ahora en la Argentina o no? Bueno, lo primero que sí quizá hay que explicar, porque la audiencia no tiene por qué saber, que la producción de ficción es la más costosa en la televisión. Bien. En Argentina y en cualquier lugar del mundo. Es cierto que en Argentina hay una capacidad instalada, hay trabajadores y trabajadores, técnicos, guionistas, directores que pueden contar historias y que han sido muy exitosos, pero es un problema económico que se combina con el otro aspecto, que es la concentración de la propiedad de los medios. O sea, tenés pocas capacidades de producción, si el Estado no interviene mucho en el proceso de financiar, como lo hace en el cine, por ejemplo. Argentina produce cientos de películas nacionales y estrena más o menos 1 de cada 4 películas que se estrenan en las salas en nuestro país es de nuestro país, es producida en Argentina. Si comparáramos la ficción en la tele, ese porcentaje se cae dramáticamente. El otro problema es que los productores no están obligados, porque la ley ya dejó de obligarlos, a generar contenidos de producción propia, de producción nacional, y entonces es más barato salir a comprar latas. Compran en paquetes de latas de A5, de A10. Algunas inexplicables porque tienen claro. éxito. He visto algunos capítulos a la tarde en algún canal y digo, nosotros yo no tenemos entiendo explicación de por qué tienen éxito, porque muchos fueron capacitados por nuestros autores, Mirá. nuestras autoras, nuestros directores, nuestras directoras. Digo, varios años fuimos contratados para capacitar a aquellos lugares donde empezaron a nacer como línea. Y está bueno recordar, Santiago, que no fue de casualidad que quedó desregulado, ¿no? El decreto 267, 5 días después de haber asumido el gobierno del presidente Macri, desreguló la ley de servicio de comunicación por decreto. No, y ahí insisto, por supuesto están haciendo especial énfasis en las ficciones y Santiago decía algo muy claro, que es un recurso caro, y sumó a las ficciones no, perdón, a las animaciones también, ¿no? Claro, por ejemplo, en el caso de Paca Paca, que era un canal eminentemente de animación, fue sacado de la grilla. Fue sacado de la grilla hasta que lo reincorporamos el año pasado. Me gustaría preguntar como siempre, ¿no? ¿Caro para qué? ¿Caro en función de qué? Porque ¿no? si hablamos de lo que constituye nuestras identidades, nuestras realidades, la necesidad de tener ficciones que representen las distintas realidades en las que sentirnos representados y representadas es una inversión. Totalmente. Los costos pasan a ser mínimos. Entonces creo que tenemos que formatear un poquito las perspectivas, porque si vamos a estar diciendo que los recursos económicos son en función de qué, siempre son en función de algo, ¿no? Y pensaba justamente... El campo semántico también tenemos que dar una discusión. Creo que es fundamental, Claro. ¿sabes? Porque los bienes culturales hacen a nuestra realidad. Cuando hablamos de marca país... Mucho más caro es la producción de recursos humanos, laborales, los trabajadores y las trabajadoras. Nosotros tenemos a lo largo y a lo ancho de todo el país 37 universidades nacionales que capacitan a nuestros trabajadores y trabajadoras para estar a la altura de las circunstancias. Claro, que no y son esa costos. es la razón por la cual... No son costos, no son inversiones. Son Yo creo que inversiones, si no lo pensamos desde ahí vamos a estar en complicaciones. En el sentido de decir, la inversión es mucho más grande a largo plazo en ese lugar donde categoriza un país, le da soberanía. Digo que a diferencia de la inversión en capital, en monetaria. Ahí está no lo nos que olvidemos decís. que los bienes culturales tienen valor simbólico además que valor económico. Y el hecho de que la industria nacional no produzca porque es más caro ficción y compre afuera, porque el Estado además dejó de obligarla a eso o de generar las condiciones para que haya coproducciones, implica que entonces en algún momento sea otro el que produzca contenidos sobre lo argentino, sobre la serie El Reino en Netflix mostró esa cuestión, que es, en algún momento las producciones extranjeras vienen a producir en Argentina porque hay altísima calidad y buenísimas historias para contar, pero pueden ser acotadas o solo respondiendo al humor o la necesidad de los actores privados. Tampoco queremos ser un buque factoría, ¿no? Y en este sentido me gustaría saber cuál es el costo de que nuestros niños y niñas sepan quién es Superman, Spider-Man y no sepan quién es el Eternauta. ¿Eso no tiene costo? Creo que ese es un costo mucho más alto del que se estaba hablando, ¿no? Y fue muy claro los pibitos y las pibitas queriendo ser San Martín, Juan Juana Azurduy, Azurduy, Artigas o sí saben quién es Samba.
Sí, claro. En Zampa sí. ¿Saben quién es Florentino Meguino, no? También. Claro. ¿Saben quién Y es también- Frida Kahlo incluso? Porque ahí decías algo, Santiago, Cintia, Guillermo. Cuando un Estado no tiene un proyecto cultural es porque está importando un proyecto Obvio. cultural. Sí, claro. Y ahí me parece que es clave nuestro rol. Y Ahí eso la sí que seguimos, tiene un en todo costo caso, altísimo. vamos a incorporar a Pablo Cherry de la charla. Antes, Santiago, muchísimas gracias por la participación y la seguimos. Fue mi porque esto profesor, no yo termina quería acá. decirlo antes de que se vaya. Bueno. Fue un gran profesor y cada vez que uno decía la gente en clase, Sí. Marino te frenaba y te decía, ¿pero quién es la gente? No sé, estoy hablando, déjame terminar la pregunta. Bueno, Así que gracias por eso. Gracias por la invitación, un gusto hablar con ustedes y haberme encontrado con mi exalumna Juli, que aprendió que no se decía gente. Con ¿Viste? eso. Lo sigo diciendo igual, pero me quedó en algún lado en la cabeza. Ahora agreguemos costos. Muchas gracias. Gracias. Bueno, Santi. le damos la bienvenida a Desiguales a Pablo Cherry, que está también vía Zoom y se suma. Ustedes saben que más allá de su trabajo como actor, es el tesorero de SAGAI, que es una asociación civil de gestión colectiva, que lo que hace es recaudar y distribuir los derechos intelectuales de manera, bueno, lo gestiona de manera colectiva y tiene mucho que ver con lo que estamos charlando. Pablo, ¿cómo te va? Reinciden Desiguales, Pablo Cherry, con Lucila Trujillo. Te saluda Pablo Caruso. ¿Cómo andás? Hola, buenas noches, Pablo, Luli. Un saludo para tan calificado panel. La verdad que es un placer escucharlos a todos. Pablo, de lo que estuviste escuchando, ¿cuál es el principal? ¿Qué es lo que más les preocupa a actores y actrices y a todos los trabajadores y trabajadoras de la industria audiovisual hoy en este momento de crisis, con la pandemia? Recién hablábamos de lo que implican las plataformas desreguladas. ¿Cuál es su mayor preocupación? Si tengo que ir al punto y apuntarle con un láser, la falta de regulación en el medio televisivo. Creo que la Argentina tiene una deuda concreta en ese espacio. Contamos con una gran ley de cine, que si bien está retrasada y está un poco obsoleta, y es una de las asignaturas pendientes que tenemos de aquí en adelante como para revisarla y para hacerla mucho más competitiva, en la televisión esa ley nunca estuvo. Siempre la producción de televisión estuvo librada a lo que era la oferta y la demanda. Yo comencé hace más de 25 años atrás, en un momento donde se producía mucho, donde competían 3, 4 canales, competían de una forma muy intensa y cada uno intentaba ganarle al otro y había entre 3, 4, 5 ficciones por canal y eso generaba una gran oferta laboral. Con el paso del tiempo y el cambio de paradigma en lo que es la producción y la exhibición de contenidos, con la llegada de Internet, con el arribo de las plataformas y con la dificultad de que ya esa oferta y demanda se vaya, digamos, debilitando cada vez más en la Argentina por el pequeño mercado con el que contamos, mercado interno con el que contamos, y una falta de regulación hizo que esa producción venga en franco descenso casi consecutivamente. Yo a través de estos 25 años lo que vi fue el descenso en la apuesta de la inversión en televisión, teniendo en cuenta que hay más de 100 países en el mundo que hoy cuentan con leyes de fomento al audiovisual, ¿no? Que ven a la industria audiovisual no solamente con la importancia de lo que puede ser el acceso democrático a la cultura, la posibilidad de contar las propias historias, sino también colocando al audiovisual en un espacio competitivo industrial. O sea, Ahora, hay muchos países en el mundo. Sí. No, Pablo, lo que me pregunto cuando te escucho es, en primer lugar, y entiendo que hubo una pandemia y que todavía está la pandemia en el medio, con lo cual eso complica la situación, ¿no? Aún un poco más. Pero digo, ¿por qué no hay desde el sector de la industria, o si lo hay, te pregunto por qué no tiene respuesta, una queja formal ante esto y realmente una unión y una lucha reclamando por estas regulaciones o por lo que sea que se necesite? La hay, Luli, la hay. Mira, yo creo que por primera vez en la historia, tanto los trabajadores que, por ejemplo, que estamos vinculados en la multisectorial audiovisual, que son los sindicatos, las entidades de gestión, y por ejemplo las grandes casas productoras que están vinculadas en CAPIT, inclusive los representantes de ATA, que son, digamos, el espacio, la institución donde están vinculados los canales abiertos de televisión, están pensando en lo mismo, están pensando en la necesidad de regulación, porque se ven mal impactados con esta desigualdad que existe con la presencia de las plataformas. Como decía Santiago hace un rato, los canales de televisión o los canales de cable, por ejemplo, han sido alcanzados por ciertas regulaciones. Por ejemplo, en la regulación que implica el pago de la propiedad intelectual. Pero, por ejemplo, las plataformas no han sido alcanzadas al día de hoy. Entonces, hoy es un momento
donde tanto las grandes casas productoras, que son las que están vinculadas con los grandes canales de televisión, y mismo los canales de televisión están buscando la posibilidad de equilibrar esa desigualdad que hoy existe. Así que existe, hay charlas, nosotros a través de la multisectorial tenemos charlas, hemos tenido y seguimos teniendo charlas con esos actores y vemos problemáticas en común, que antes no las teníamos, o antes claramente estábamos bastante más disgregados, ¿no? Si cada uno yendo a través de sus necesidades y sus intereses. Creo que voy a decir lo que casi todos ahí en el panel dijeron, que creo que esta es potestad del Estado. Creo que el avance en este tipo de regulaciones, la posibilidad de tomar a las plataformas como el gran actor del pulso en audiovisual de cada uno de los países, que lo están llevando adelante y lo están llevando adelante con gran éxito. Y no solamente la regulación en materia de producción, sino también en la regulación en materia de propiedad intelectual, es potestad de los estados. Interesante, Pablo, que en este tema, como en tantos otros, el Estado o su ausencia y por ende quien comande un poco la línea hacia el mercado es la discusión, ¿no? Sin dudas, sin dudas. Yo debo decir que la multisectorial audiovisual nació hace 6 años atrás. Nació en un momento donde sabíamos que íbamos a tener que dar pelea porque venían momentos adversos. Creo que fue un buen momento nacer ahí, porque nacimos ante la adversidad y forjamos un cuero bastante duro. Pero luego, con la llegada de este último gobierno, nos dimos cuenta que casi por primera vez los distintos actores del Poder Ejecutivo, llámese producción, llámese medios, llámese Ministerio de Cultura, llámese mismo ENACOM, entendían verdaderamente que el audiovisual debería ser caracterizado como una industria que debía ser de interés no solamente para el acceso a la cultura democrático, sino también tenido en cuenta como una industria de impulso económico, ¿no? Una industria que no solamente tiene la posibilidad de generar puestos de trabajo de calidad, sino que también puede lograr ese ingreso de divisas que la Argentina tanto necesita. Pablo, bueno, ¿y cómo ves la tele hoy? Digo, las ficciones que hay hoy, los realities, qué tiene rating, qué no tiene rating, ¿cómo lo ves? Bueno, en materia de producción de ficción la veo derrumbada. Veo a los pocos canales que hoy quedaron compitiendo en horarios centrales, con escasísimas producciones. Digamos que ya esas pocas producciones que llevan adelante les sirven como para poder afrontar algunos de los horarios centrales en el prime time. Luego veo la televisión echando mano de formatos extranjeros, o sea, de la mayoría de entretenimientos. O sea que no creo que la televisión argentina tiene solamente déficit en lo que es materia de producción de ficción, sino también lo que es en materia de producción de otro tipo de contenidos televisivos. Por ejemplo, el de entretenimiento. Los grandes contenidos de entretenimiento que hoy tienen más éxito en la Argentina son contenidos extranjeros, digamos, son formatos extranjeros. Entonces, creo que la televisión es un negocio, son empresas privadas las que lo llevan adelante. Creo que siempre buscan que esas empresas sean redituables y, por supuesto, a la hora de invertir, teniendo en cuenta, sobre todo en la ficción, como también decía Santiago, que la producción de ficción es una producción de alto costo, van bajando sus niveles de inversión y por ende van bajando la calidad de la oferta. Y Pablo, recién se hablaba que más allá del factor económico está la producción simbólica y cómo todo eso hace a algo que recién se mencionaba acá, me parece interesante, alucinante para hablarlo, que es la soberanía audiovisual, digamos, ¿no? ¿Crees que lo que se produce en términos de ficción hoy alimenta nuestra identidad propia? ¿Te parece que es favorable a la diversidad de las culturas que conformamos? No como en otras épocas, esto ha venido en franco descenso. Hoy quien va a tirar un tiro en la televisión abierta y va a hacer una producción, tal vez la única o una de 2 producciones anuales, trata de entrarle a un formato que sea aceptable por la mayoría de la gente, entonces no busca ser muy original a la hora de hacer una propuesta digamos, de identidad dentro del formato para captar al espectador. Por ejemplo, yo tuve la suerte de participar de una producción en el año 2006 que fue Montecristo. El Conde de Montecristo fue una adaptación de la obra de Alejandro Dumas, pero cuando se adaptó en la realidad de los años del plomo y hablaba
de la apropiación de nietos y de hijos en la dictadura. Entonces, en ese momento, era un momento digamos, de gran oferta de producción. Así todo se tenía miedo de ofrecer esa oferta artística porque se creía que podía llegar a ser pianta televidentes. Claro. Y fue todo lo contrario. O sea, uno en la abundancia puede animarse a ofrecer propuestas televisivas que puedan identificarnos más, que puedan mostrar más nuestra identidad soberana y no perder en la cuestión comercial, ¿no? Entonces creo que la sequía de producciones y creo que el derrumbe o el franco descenso a lo largo de los años hace que cuando uno apuesta a una ficción, apuesta a una ficción edulcorada, a una ficción... Que tampoco es garantía de nada, Pablo, ¿no? Digo, de éxito o de un crédito, una ganancia. Al contrario, por eso creo que es un momento histórico para que el Estado y para que las entidades que conforman a las distintas instituciones, ya sean privadas, públicas, que representan a los trabajadores, que representen a las empresas, que representen a las distintas sectores del Estado, debemos, como todos han dicho ahí, darnos un debate muy serio y necesario como para poder avanzar y entrarle bien de lleno a asegurar esa representatividad cultural que la Argentina vino perdiendo, pero también darle una mirada industrialista. Lo que la Argentina necesita también, y no solamente la televisión, nosotros estamos esperando la regulación de las plataformas, estamos esperando que haya un ente regulador que pueda impulsar la producción de contenido de ficción en televisión, pero también estamos esperando que la ley de cine sea revisada y que pueda llegar a tener, que le dé, que asegure el acceso a todos los sectores culturales que hoy producen cine, pero que también tenga un sector, un segmento que esté mirando a la parte industrial. Porque creemos también que cuando se añade la mirada industrial, esa mirada industrial puede ser un gran motor y una gran locomotora para impulsar también lo que tiene que ver con el aspecto cultural. Claro. Desde que nosotros comenzamos en la gestión social dentro del SAGAI o dentro de la multisectorial, la mirada siempre era cultural. Y la mirada nunca dejó de ser cultural y sigue estando en el centro de la escena. Lo que creemos nosotros a través de la multisectorial es que queremos agregarle esa mirada industrial que coloca a la Argentina en un espacio de competitividad mundial a la hora de no solamente de poder utilizar esa capacidad instalada y ese historial maravilloso que tiene la Argentina en materia de autores, actores, directores, técnicos, artistas, ¿no? que participan, sino también darle esta mirada competitiva desde el punto de vista de la inversión. Pablo. La inversión ha caído en la Argentina en materia de producción audiovisual. Pablo. Entonces, cuando uno sale a competir con el mundo, tiene dificultades para hacerlo. Claro. Porque la ficción es como cualquier otro activo comercial. Cuando uno sale a competir a una feria internacional y se para a querer vender un producto al lado de una industria televisiva como la turca, que apoya a su industria televisiva en materia de telenovelas, sabemos que no tenemos ni por dónde comenzar a competir. Pablo, además la inversión también debe ser competitiva. Además de esto, y además tiene la dimensión de lo simbólico, la construcción identitaria, que agrava mucho más o profundiza mucho más la situación. Acá vos sabés que celebramos el modo en que personas que tienen un amplio reconocimiento en la sociedad participan activamente en la discusión política. Nos parece que enriquece, que le saca el velo o acerca la política a la gente de alguna manera, pensando que se han hecho enorme cantidad de esfuerzos para alejar a la política de la gente. Esto que estamos discutiendo es política pura y lo celebramos así. Ahora, da la sensación que en el mundo de la cultura se picó demasiado, digamos, ¿no? El modo en que se intervino en la política. Es decir, no solamente se discute de estos temas, o se discute poco de estos temas, si vos querés, pero por ahí hay una enorme cantidad de declaraciones grandilocuentes, muchas marcadas de odio, de una fuerte violencia, digamos. ¿Cómo convivís con eso? ¿Te molesta? ¿Te parece que es parte de la regla del juego? Convivo y me doy cuenta que tiene que ver con los tiempos que corren, que estamos viviendo. Creo, como bien vos decís, Pablo, esas expresiones de odio o grandilocuentes dejan de costado el verdadero debate. A veces nos encontramos discutiendo pequeñeces con
con antagonistas políticos, con gente que está en las antípodas de nuestro pensamiento, y sabemos que si nos ponemos a discutir sobre en materia de medidas o de herramientas audiovisuales para el impulso del sector, estaríamos muy de acuerdo. Claro. O sea, seguramente estaríamos de acuerdo. Creo que la grieta es un negocio que le conviene a un sector de la política que está instalado en el barrio y en la pelea dura y diaria, pero no nos conviene mucho a los que somos representantes culturales, ¿no? Pero vos decís, por ejemplo, si te sentás con Campanella a discutir de política, en lo que estamos discutiendo respecto a la industria audiovisual, por ahí se pondrían de acuerdo. Ahora, después lo llevás al plano de la identificación política, me imagino que es imposible. Bueno, habría que ver. Habría que ver si esas posibilidades están dadas. A veces uno escucha, yo trato, hace bastante que me expreso políticamente y fui puliendo mi manera de expresar, ¿no? Creo que la posibilidad de expresar otros no tanto. Claro, creo que ese trabajo deberíamos hacerlo todos, ¿no? Creo que cuando nos expresamos grandilocuentemente y cuando lo que intentamos es establecer antinomias, nos alejamos cada vez más de este debate. De todas formas, no anulo esa posibilidad de poder sentarme con un actor cultural como puede llegar a ser Campanella. Bueno, hace unos días tuve una charla pública con alguien con quien estuve muy enfrentado políticamente, inclusive dentro de Sagay, que es Beto Brandoni, y hemos tenido una discusión bastante amena, muy amena, por otra parte. Creo que los que de alguna manera sabemos que el valor de los argumentos y el valor del buen tono y de la amabilidad y la posibilidad del debate para poder llegar profundamente a cuáles son los problemas, debemos dar el ejemplo de qué forma se debe debatir, ¿no? O sea, debemos debatir con respeto, debemos debatir profundizando y complejizando la argumentación, no debemos simplificar las argumentaciones. Cuando uno quiere simplificar una argumentación, generalmente termina hiriendo al que está adelante, al que piensa diferente. Y creo que a mí, mira, hay algo que me sorprende bastante. Yo todo el tiempo me vienen preguntando cuándo me voy a lanzar políticamente, ¿no? Yo he jugado un poco y he dado algunas declaraciones. ¿Algún titulito has tirado, Pablo? ¿Cómo? ¿Algún titulito has tirado al respecto, digo? Sí, algún titulito tiré, porque bueno, ya a esta altura juego un poco. Pero me sorprende mucho cuando el afuera, de alguna manera, cree que alguien que puede hablar o que puede expresarse políticamente solamente puede estar aspirando a un cargo como funcionario. O sea, el hecho de no poder asimilar o no poder aceptar que el ser humano es un actor político, que el actor, que el artista, que el que representa o que está sumergido dentro de la cultura es un actor importante político, hasta que no entendamos que tenemos la posibilidad de expresarnos y que tenemos casi la obligación de poder bajarle a la opinión pública esa falta de temor y el deseo de involucrarse, me parece que eso nos puede llegar a traer grandes beneficios. Y que dejemos de pensar que alguien que habla de política, el único lugar que puede aspirar o que tiene que ocupar es un cargo público, ¿no? Sí. Creo que cuanto más participemos en política, más rédito y más beneficios vamos a sacar a la sociedad en general. Bueno, no puedo hacerte la última pregunta, Pablo, entonces. ¿Qué gracias a ser candidato próximamente? No. Mentira. Pablo, gracias, como siempre, por tu tiempo. A ustedes, un gusto. Te mandamos un abrazo grande. Vamos a saludar a Miriam Lewin, que se sumó, la están viendo ahora en pantalla, la vamos a charlar con ella seguramente después del informe, porque el informe siguiente se llama La Argentina que miramos, así aparece y se debate la política en la televisión. Lo único que le pido es que no me hablen de política, así tenemos un día en paz. Porque ¿saben qué? La política es sucia. Mancha paquete. ¿Cómo? La queda iglesia. La queda iglesia, ¿qué significa esto? Mancha paquete, infragante y sorprendieron al diputado como dándose el carpincho. Pero no entendí lo de la mancha paquete. Hay leyes que no se hacen cumplir, los juicios son lentos, tardan en salir. Y mientras tus hijos tienen que seguir comiendo, estudiando y creciendo sin sufrir. Una cosa es fumarte un porro en Palermo un sábado a la noche con amigos, relajado, o con tu pareja, o solo. Y otra cosa es vivir en la 2124, en Zabaleta, en la 1114, rodeado de narcos y que te ofrezcan un porro. La frase Vidal lo que marca es un desconocimiento. ¿Por qué? Porque en la villa
perdón que hable así porque lo dijo Vidal, no se fuma marihuana. Fuma Paco. Se fuma Paco, se consumen otras sustancias. ¿Vos qué harías con un Grabois, por ejemplo? Yo te digo lo que haría, yo lo meto preso de Grabois. ¿De dónde venís? Ahora vengo de casa, de hacer mis tareas de Sí, cuidado. porque ya te juro, tu tarea de... Cuidado. A la noche cuando laburaba a las 11 venían a lavar los platos. ¿Y ahora? No, ahora vengo a cuidar a los chicos, pero tampoco es que me hago el súper correcto. Pero tu hago lo mujer que te tiene bastante. un poco cagando. Tratamos de compartir las tareas. ¿Qué es esa remera? Después te regalo. La remera que le voy a regalar a Carlos Heller, tengo un talle para vos. No, para no, después. gracias. Ah, pero Macri es tu argumento principal de campaña. Tu opinión me tiene sin cuidado. No, porque mi espacio... Porque es tan alta como tu altura. Mirá lo que tenés. Disculpa. Y como sos un peticito. No, disculpa, gracias. Ya Claro. está, ya está. No, no. Sí, yo nací. Tranquilo, Yo nací. muchachos, ya está. Yo nací. Listo. Yo nací. Tranquilo, Yo nací. José. Yo nací. Ya está, ya está. Yo nací. Gracias, pase. Patotero, así pase. Tengo un amigo mío, periodista, que un día le digo, che, ¿ya que opinás tan mal? ¿Por qué no da derecho a réplica? Y me contestó una frase espectacular. Es que te quiero tanto que no quiero discutir al aire. Alberto y Cristina representan distintas facciones del mismo peronismo. Son lo mismo. Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal? Buenas noches. Jefe de gobierno, bienvenido. Gracias por la invitación. ¿Todo bien? Todo bien. María Eugenia Vidal. ¿Qué tal? Buenas Qué noches. dupla esta, ¿eh? Tremenda. ¿Viste? 2023. Si es rojo, Larreta miente. Si es verde, dice la verdad. ¿Vamos? Dale. ¿Alguna vez te hiciste el enfermo para zafar de algún plan? Sí. 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 A ver. Dice la verdad. Bien. Esto tal vez también no sé si fue de boludo, de impunes, no sé. Pero la fiesta de fin de año fue una forrada, fue una actitud forra. Cristina es una persona patológica, es como qué? yo digo, una persona mala. Cristina es mala. El boludo de la semana, señores, esta vez no habló del neoliberalismo, no criticó a María Eugenia Vidal, pero como tantas otras veces, Axel, dijo una boludez. Es una excelente oportunidad para que, lejos de discutir de anécdotas, de nombres, con adjetivaciones, comencemos a discutir de políticas, de lo que vivimos, de lo que nos tocó pasar, ver si podemos inaugurar una nueva forma de discutir y debatir en la República Argentina. Bueno, como decía Pablo al inicio del programa, dos partes, ¿no? La primera, intentamos entender un poco más lo que tiene que ver con la producción, con la ficción, pero también la política está metida en todo lo que es lo audiovisual y sin ninguna duda en cómo se trata a la política desde los medios de comunicación. ¿Qué pasa con la política inmersa cuando lo que queremos justamente transmitir es las ideas, los debates? Estamos en un año además electoral. Yo decía recién que se sumó al debate Miriam Lewin, ella es defensora del público. Y Miriam, por haber hecho algunos comentarios sobre determinados contenidos, a vos te han tildado de que querías censurar, ¿no? Incluso que querías ir contra la libertad de expresión. Eso pasó. Sí, bueno, primero que la censura no existe en la Argentina, la censura previa no existe. O sea, además soy la titular de un organismo que no tiene ningún tipo de potestad sancionatoria. No podemos ni siquiera aplicar una multa. Aquí Cintia, que fue mi antecesora, lo conoce bien. De manera que lo que quisimos hacer es justamente proponer iniciativas que generaran un espacio saludable para la argumentación, un espacio libre de desinformación y libre de lo que algunos llaman discursos de odio y otros llaman discursos violentos. Porque habrás visto, Luli, que no se discute con argumentos, se discute con estigmatizaciones. Y en esto tengo que ser sincera, no se salva ningún sector político, porque muy frecuentemente vemos que en lugar de discutirle a algunas candidatas con argumentos políticos, de rebatir sus ideas, se apela a sus presuntos consumos problemáticos, a su sobrepeso, a su aseo personal, y eso, la verdad, nos afecta principalmente a las mujeres. Es decir, las mujeres candidatas son cuestionadas no por sus propuestas políticas, por sus proyectos, sino porque
supuestamente es ignorante, supuestamente tiene voz de pito, O porque discute mucho, ¿no? Estuvimos claro. discutiendo mucho. Poneme un varón, no me traigas una mujer que Totalmente, no le puedo pelear. totalmente. Miriam, pero esto, como decía hace un rato Tello, no nace un repollo. ¿Por qué es así? ¿Por qué esta es la manera en que hoy la política habita los medios? Y en todo caso, bueno, si querés caracterizar esa manera. Bueno, yo creo que esto no es nuevo. Que el hecho de que no existieran antes las redes sociales, que son un escenario que nació con esperanza, porque todos pensamos que si Ágora, esa plaza pública donde todos podíamos debatir en igualdad de condiciones, iba a ser saludable para la democracia, y se volvió tóxico. Sobre todo porque el insulto, la agresión, se viraliza. Nunca la palabra circuló con tanta velocidad. Nunca un meme, algo que denigra, se multiplicó por miles. Es un acto violento, se viraliza o se difunde mucho más que una idea. Se potencia. Que una idea o un argumento. Muchísimo más. Y cuando circula una información falsa o una fake news o una desinformación, seguramente se viraliza con muchísima más velocidad que la desmentida. Jessica, ¿cómo lo ves? Bueno, también porque la televisión es un gran generador de sentido, ¿no? Y efectivamente el generador de sentido sobre la política está inmerso en lo que hablábamos previamente, en los modelos de negocios, la concentración, eso no está escindido de ese debate. Me parece que eso es clave también tenerlo claro, que la televisión genera sentido, en tanto genera sentido, también forma parte de un esquema de lo que hablábamos antes de concentración. Y ahí eso es clave. El modelo económico que nos domina tiene, entre tantas otras consecuencias, la generación de este modelo de discusión política en la televisión. Bueno, lo que dice Jessica es que este es un campo de disputa entre quienes construyen sentido y qué sentidos construyen en definitiva. Lo que es cierto es que en la propia televisión, en la Defensoría del Público hacemos todos los años, bueno, hacen ahora todos los años, hacemos desde el 2013 un monitoreo de qué es noticia en los noticieros de la televisión abierta. Ese trabajo es espectacular. Bueno, y es sorprendente para quienes lo hacemos incluso, porque en general los periodistas, las periodistas creemos que hacemos las cosas mucho mejor de los que las hacemos. Entonces dijimos, vamos a hacer un monitoreo, vamos a relevar qué es noticia y qué no lo es, porque qué es noticia y qué no lo es depende de los criterios de noticiabilidad. Un hecho puede ser noticia y otro no, por múltiples motivos. Pero te referís a cuánto tiempo se le da a determinado tipo de noticias en un noticiero. Claro, qué cosas son noticias y qué otras no. ¿Y qué sectores aparecen? Representados. Niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores. ¿Y en qué rol? Personas adultas mayores, por ejemplo, perdón, Cintia, por ejemplo, aparecen como víctimas de hechos policiales o vinculados a lo previsional. Es decir, una persona adulta mayor es el abuelo o el jubilado que va a cobrar la jubilación, que de paso se ha dicho, no hay por qué estereotipar en abuelo o jubilado a una persona que pasa de los 60 años. O víctima de un delito violento. Eso sí tiene suerte de aparecer, porque en realidad el primer tema es que hay un alto grado de policialización. Entonces, sin duda. Por ahí yo haría la pregunta a la inversa. Diría, ¿cuándo la política deshabitó los medios? Digo, porque cuando uno empieza a pensar, cómo se construye en toda Latinoamérica la primera prensa, entonces uno empieza a pensar cuándo la política deshabitó los medios. Y en ese sentido también empiezo a pensar en aquella vieja frase que repetía Roberto Vaca, un hombre que supo ser de esta casa en Historia de la Argentina Secreta, que decía, el que denomina, domina. Entonces yo creo que allí está de alguna manera la base de la cuestión. Entendieron que denominando dominaban un terreno al cual le era afín. Pero no estoy hablando de la política simplemente ocasional. No estoy hablando de la política. Pero yo tengo la sensación, por ahí es un reflejo nada más, Miriam también lo decía, que siempre fue así. En mi memoria habitan programas que por ahí no estaban todos los días, que estaban una vez por semana, y donde había un desarrollo de temas y de ideas de manera más sostenida. Es que se corrió el velo. Bueno, pero vamos a chequear. Yo lo que creo, a partir de la época de Alfonsín, cuando nace la videopolítica, es decir, cuando empieza a ser necesario
que los políticos estén en los medios, empezó a desarrollar este Pero fenómeno. vamos a chequearlo. Ahora hay más. No. ¿En serio? ¿Estaban todas las ideas? ¿Estaban todas las perspectivas? Vamos a chequearlo. Tenemos Dale. un informe que efectivamente Chequémoslo. recoge desde la recuperación de la democracia de qué manera se expresaba la política en la televisión. Sí. Y me parece que no es tan lineal como yo lo planteaba. Lo compartimos. A ver. En política la lógica no corre. Mire, lógico sería que tuviéramos un país mejor, lógico sería que los jubilados le devolvieran la guita que aportaron, lógico sería que alguien explicara por qué algunos artículos aumentan, lógico sería que los funcionarios funcionen y lógico sería que ciertos políticos y ciertos empresarios hicieran lo que muchas veces dicen que van a hacer. Pará, enloquecido. La experiencia de Martínez de Hoz como ministro de Economía formó parte de un gobierno que la justicia ha dictado, la justicia democrática, que estableció un plan criminal que asesinó a decenas de miles de personas. La gente cuando era detenida, que es la gran confusión que se lo torturaba, la gente que era detenida empezaba a confesar, como pasa naturalmente cuando un señor a un criminal lo detiene la policía. Lo normal es que trate de ponerse de la manera más favorable. Doctor, maestro, Bravo, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura? La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada. Doctor, maestro... Hay una pregunta que le tengo que hacer desde hace mucho tiempo. Que le tengo que pedir que me la conteste sinceramente. ¿Lo va a hacer? Confía en mí. Muy bien. ¿A quién quiere más? ¿Al doctor Menem o a mí? Esa imagen así de gran seductor que usted tiene, ¿así le molesta un poco? No, todo lo contrario, me ayuda. Me preguntaron los periodistas por quién había votado y yo dije por mi primer amor. ¿Cuál es su primer amor? Es la estabilidad. ¿Y quién ganó el domingo? La estabilidad. Mariano, te pasaste chupándole las medias a Menem durante todo este último tiempo. ¿Yo le chupé las medias a Menem? Lo felicito por este viaje, parece que fue un viaje... Yo justo volvía cuando usted iba y había realmente un clima, lo dije, creo que eso no se puede negar. Y si a usted le parece, presidente, podemos empezar con un pedacito de ese clima. En el marco de la democracia, con libertad, con justicia, para consolidar la paz. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Lo importante es escuchar, abrir el diálogo. De la oposición no vamos a andar poniendo trabas. Sí vamos a ejercer, desde luego, que es bueno para el propio gobierno, el control republicano. Pero por supuesto, ahora yo pregunto una cosa. ¿En qué momento nosotros nos hemos cerrado al diálogo? ¿El árbol va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Igual de hoy también, hace unas horas, dijo, este gobierno no termina así, ¿eh? No tienen mucha autoridad para decir esto. El gobierno va a terminar porque tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos ponen. Renunció Fernando de la Rúa. Toma, te voy a pasar tu declaración de impuestos de la DGI. Dámela. Debe estar. No, pero antes se la quiero mostrar a la gente. No. Porque no te cierran las cuentas, pero la vamos a ver en un segundo. No, dejalo que cierran bien. Bueno, hablemos de eso. ¿Querés que hablemos de eso? Mira, vení, acerca la cámara. ¿Qué peronismo es el que viene ahora? ¿Es el peronismo también del ajuste neoliberal de Menem? Lo que pasa es que no hay un solo peronismo. Este es el grave problema. Hoy tenemos que el peronismo ha ganado las elecciones del último 14 de octubre, pero no todo el peronismo. Hay un peronismo que, por ejemplo, quiere la dolarización y profundizar el modelo, Menem. Hay otros que pedían hoy el estado de sitio, gobernadores que pedían el estado de sitio, otros que sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular. Yo sé que lo invitó a Bush a recorrer los hielos continentales a la Patagonia. ¿Lo pensó bien o no? Mire que ahí hay agua, presidente, ¿eh? Tenemos agua ahí. No digo, porque ahí tenemos agua, tenemos hielo. Mire que él toma mucho whisky, a ver si pone como excusa. Vamos a robar todos los hielos continentales para el whisky mío, ¿no? Este trabaja para la CIA, mira. No. Acá está la plataforma y yo lanzo mi candidatura. ¡Buenísima! Bueno, se había comenzado a debatir antes del informe incluso, ¿no? ¿Estaban todas las voces representadas en la tele de los 80, en la tele de los 90? Y me pregunto si la ley de medios, como se la conoció, la ley de servicios de comunicación audiovisual, no vino en un punto a
un poco correr el velo, ¿no? Como decir, miren, hay intereses detrás de los medios de comunicación. Miren, la objetividad no existe. Regulación, bueno, no quedó muy bien claro lo que ocurrió. Pero al menos, como idea general, quedó eso. ¿Ustedes coinciden? Sí, Yo absolutamente, sí. Adelante, adelante. No, primero los caballeros. Por favor. Quiero decir algo. Hoy somos mayoría, cosa que acá no ocurre, pero celebro. Hoy somos 4 y ustedes son 2. Está muy bien. Decía que me parece que el debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual en todo el territorio argentino hizo correr el velo. Y me parece que ahí lo que pasó es que perdimos la ingenuidad. Pero la audiencia, el pueblo, la gente, si querés también en esa línea, perdió la ingenuidad. Me parece que hoy pasa lo que pasa en cualquier cancha de fútbol. Todos saben a dónde mueve cada jugador, más o menos. Discuten en todo caso si este mueve de determinada manera o no. Y eso está bien. Pero con Mariano Grondona, con Neustadt, ¿no se sabía eso? Claro, no dejemos pasar lo que acabamos de ver. No se sabía. Dennos una mirada del recorrido que tuvo la política en lo que acabamos de ver. Sí, en principio yo te diría que efectivamente hoy tenemos una lectura crítica o intentamos tener una lectura crítica bastante distinta, un poco más profunda por los debates, justamente porque la ley de servicios de comunicación audiovisual no se hizo en un escritorio oscuro. Digo, hasta ese momento efectivamente las regulaciones se hacían de la mano de decretos presidenciales en despachos oscuros, donde muchos de los personajes que transcurrían ahí eran los que dictaminaban que él era el deber ser. La ley de servicios de comunicación audiovisual pone en las calles, en los distintos espacios el debate y hoy creo que tenemos un déficit de nuevo. La verdad es que hay un retroceso, ¿no? Estamos hablando del 2009, estamos en el 2021. ¿Qué pasa con las nuevas generaciones que no participaron, que no fueron protagonistas de ese debate? Yo creo que hay Son un las retroceso. generaciones que votan a un candidato mediático que se erigen superhéroe. ¿No? Es un héroe que viene a liberar, viene a desencadenar una suerte de rebeldía de derecha que ya está siendo analizada. ¿Pero vos lo vinculás con que no hubo participación? No, ¿Con una carencia en la participación? Yo lo vinculo con que de este debate que involucró a todos los sectores a lo largo y a lo ancho del país, analizando lo que se veía, lo que pasaba en los medios de comunicación, la concentración, etcétera, pasamos a una generación que no ha tenido... Permíteme también agregar que el debate de la ley de servicio de comunicación trajo aparejado la posibilidad de debatir. Porque junto con yo, además de ser director de televisión, soy músico. Después de eso, o ahí nomás, vino la Ley Nacional de la Música. Lo debatimos a lo largo y a lo ancho de todo el país. Los músicos ahí se dieron cuenta realmente por qué no estaban en los medios publicitándose la música que hacían y por qué había más de un lado o del otro. Digo, ¿por qué? Porque en realidad sí había una censura, pero la censura no era del Estado como se planteaba habitualmente. La censura era de los supuestos, la mano supuesta invisible del mercado, que dejó de ser invisible hace rato. Así es. Y eso es lo que se empieza a ver. Yo por lo menos te marcaría un par de cosas. Una que tiene que ver con que el eje es el negocio, la mercantilización. Entonces, digámoslo, lo que garpa y lo que no garpa. Eso es lo habitual en quienes trabajan en la producción en la televisión y el minuto a minuto realmente atenta contra la calidad de los debates. Una pregunta muy técnica. ¿No existía el minuto a minuto en la época del archivo que veíamos recién? No, en la época, no, para nada. Reciente. Y no solo que no existía, sino que supongamos que es una herramienta que vos podés llegar a tener en cuenta en determinado momento, pero no para ponderar qué es noticia y qué no lo es, qué debe continuar, porque termina viendo banalizaciones. ¿Qué es audiencia y qué no es audiencia? Además. ¿Qué responsabilidad los que tenemos responsabilidad en el esquema de programación de señales tenemos? Recién Miriam decía algo particularmente sobre los sujetos representados. Bueno, ¿no? ¿Qué rol tuvo también incluso la ficción en los años 90, donde se desmanteló el Estado, las representaciones de ficciones sobre los empleados públicos? Bueno, eso mismo ocurrió también entre el periodo del 2016 y el 2019 sobre el rol del Estado y quienes lo llevaban adelante, ¿no? La grasa militante. Miriam, respecto a lo que decía Cintia, ¿vos crees que en los canales de noticias, en los noticieros, no debería permitirse el minuto a minuto? Yo no sé si no debería permitirse. O no debería utilizarse. Lo que te puedo decir es que, como bien dijo Cintia, se determina qué es lo que garpa y qué es lo que no garpa. Es decir, si hay una noticia, ¿no? Un vivo,
que despierte el interés del público, el productor lo ve inmediatamente y entonces estira. ¿De qué público, además? Claro, además. ¿Cuáles son las mediciones? ¿Qué significa un punto de rating? No somos un punto de rating, no somos un algoritmo, somos sujetos de derecho y además... Entonces debería regir otra cosa que el minuto a minuto. Mira, para yo creo que elegir no una debería noticia. regir, y como defensor hicimos una campaña a la que se sumó, bueno, Mauro Viale estaba en uno de los informes, incluso Mauro Viale, para que el minuto a minuto no fuera el decisor en los términos de los criterios de cuán real era noticiabilidad. después durante el aire, digo, de cualquiera. No, pero también habría que correr el velo. Yo, a ver, digo, voy a explicar un poco. El minuto a minuto es en el control, no nosotros. En la pantalla ven cómo va el rating minuto por minuto y en base a eso toman decisiones. Los que estamos al aire en general no lo sabemos en el momento. Comparado con las otras señales. De noticias y en base a eso como mide, estirá, no mide. Luli, hay conductores que sí lo saben en el yo pido momento no porque se lo están diciendo a la Sí, sí, cucaracha. se lo están diciendo y por ese la es el conflicto que tenemos. Pero El digo, rol de además... director también debo decir que también lo sabemos y nos dicen qué cosa más mostrar, cómo mostrar Mirá, determinado. pero supuestamente es una herramienta para vender, digo, es una herramienta para vender publicidad, entonces hay mucha confusión. Está claro, pero también hay que entender que hay que correr un poquito el velo del minuto a minuto que es utilizado constantemente a la forma de los algoritmos, que en realidad no sabemos exactamente qué define. Bien. Digo, porque si uno mira esa pantalla que vimos recién en el informe, uno diría que hay continuidad laboral enorme en la Argentina, porque ¿cuántos vimos que tienen trabajo hace 35 años y perdieron el minuto a minuto hace muchísimo tiempo? O si no, pregúntate qué intereses defienden y si no son acordes a quienes en definitiva pueden establecer esos contenidos, que ese es el segundo eje. ¿Me pueden responder mi pregunta? Y empiezo por vos, Miriam. ¿Se discutía mejor, o la política estaba mejor representada en esto que acabamos de ver, o como sugería Cintia, las agendas eran distintas, invitados e invitadas eligían de otra manera? Estaba la cancha inclinada. Yo creo que cada época tuvo su particularidad. La verdad es que yo cada vez que lo veo a Tato Bores me sorprendo de su genialidad, porque la verdad tenía una agudeza, no veo Pasó ni siquiera... desapercibido, pero dijo funcionario que no funcionan. Sí. Era un lector de Hellman. Yo creo que cada época tuvo sus características, como bien dice Cintia, y como dijeron aquí, nosotros sabíamos quiénes eran Neustadt y Grondona y a qué intereses respondían. Lo sabíamos claramente, pero Doña Rosa no sé si lo sabía. Hubo un crecimiento en la conciencia posterior de a quién responde y ahora está sumamente polarizado. Lo que es seguro, Miriam, es que no formaba parte del debate público. No, en ¿Qué absoluto. intereses tenían y cuáles Claro. no? Y me gustaría cerrar lo de los noticieros antes, porque el monitoreo muestra claramente también cuáles son estos intereses. Cuando vos ves que casi el 30% de las noticias son hechos policiales, el 27,1% son hechos policiales. ¿Cuántas noticias hay sobre derechos humanos? En la tierra de los derechos humanos, hablando... 0,1. Terrible. ¿Cuánto hay sobre discapacidad? 0,4. Sobre educación, digo, un derecho humano, 0,5. Y muy en el centro de la disputa política hoy, de otra manera, distinta. Ese es el punto, en definitiva, porque si vos no tenés información sobre derechos humanos, si las movilizaciones y los reclamos son nada más que un informe de tránsito en la televisión, estás en conflictividad. Los niños, niñas y adolescentes, las noticias ocupan el 0,5%. Como la niñez y la adolescencia no son importantes para la Argentina, las personas mayores el 0,4%. Y esto me parece que es mucho más grave. Cuando las analizás además están policializadas. Totalmente. Pero esto quiero decir que en serio creo que es gravísimo. Los pueblos indígenas, ¿qué porcentaje de noticias hay sobre pueblos indígenas en la Argentina? Monitoreo del 2019, 0,01%. Bueno, y lo más grave es que últimamente aparecen en los programas de televisión estigmatizados y criminalizados los pueblos originarios. Claro, el modo en que aparece. Acusados como si fueran una amenaza y sus reclamos legítimos por la tierra aparecen como hechos terroristas. Y lo mismo las personas migrantes, 0,01%. Entonces, los medios, como decía Jaureche, dicen mucho más por lo que silencian que por lo que enuncian. Bueno, y ahora,
aparece la política durante las PASO. Acabamos de hacer en un observatorio conjunto con el INADI, el NACOM, el Ministerio de Género y la Defensoría, un relevamiento acerca de si los y las candidatas aparecían, en qué medida aparecían las mujeres y en qué medida aparecían los candidatos varones. Por ejemplo, en las entrevistas los varones tienen 6 veces más tiempo para ser escuchados que las mujeres. Y en cuanto a las periodistas, Luli, las periodistas mujeres, los datos son catastróficos, porque de 100 intervenciones... Podemos dar fe de eso. De 100 intervenciones, 90 son para las voces masculinas y 10 para las mujeres. Yo quiero remarcar algo, los datos que decía Cintia pertenecen al 2019 de todo lo que es la televisión argentina. Afortunadamente en la televisión pública, esto lo quiero decir, hay programas como Altavoz, por ejemplo, en el que las juventudes están representadas y de todo el país constantemente. Bueno, en Desiguales intentamos hacer un equilibrio también con respecto a eso. Y quiero mencionar la ley de equidad de género en los medios de comunicación, que es obligatoria de acá a futuro para los medios públicos, pero que tiene beneficios impositivos, económicos, que es lo que importa para los medios privados. Y por supuesto que no es de un día para otro, pero solamente sentando bases obligatorias podemos hablar de un futuro con equidad. Faltamos las mujeres en los medios, me parece, me parece importante. En horarios centrales y conduciendo noticieros políticos. Y RTA a la vanguardia. Digamos que RTA, la televisión pública, Radio Nacional, a la vanguardia de la inclusión como política pública decidida además por la presidenta Rosario Lufrano, que fue mencionada y vino con esa perspectiva y esa impronta realmente destacándose del resto de las gestiones. Me gustaría hacer una acotación en esto porque la multisectorial tiene una comisión de política de género que conducen 2 compañeras, Marianela Mel y Estela Cristiane, una destinada específicamente al trabajo técnico en el área de la televisión y de radio, y la otra es la vicepresidenta de la Asociación de Directores y Directoras de Televisión. Y me parece muy importante hacer hincapié en que falta regular todavía esta norma, ¿no? La ley. Y es importantísimo que se regule porque además... Reglamentarla. Perdón, reglamentarla. Gracias, Cintia. A falta de reglamentarla. ¿Por qué es importantísimo? Porque después hace falta también la adhesión de las provincias, después hace falta que esto llegue a cada una de las señales y canales provinciales. Digo, hay muchísimos puestos disponibles si se cumple la norma en todo el ámbito del territorio argentino. No es solamente la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o el AMBA. Es muy importante. Jessica, Guillermo, Miriam, Cintia, muchísimas gracias por haber estado. ¿Terminó? Sí. No pude hablar de lo de Renacer Audiovisual. Que es fundamental. Es clave. Pero contémoslo porque quiero recoger el guante de lo que dijo Pablo, que además es un luchador extraordinario, y cuando planteó el esquema de la industria, me parece que es importante remarcar que el Estado hoy tiene un proyecto de reactivación de la industria audiovisual, son 2.400 millones de pesos, está abierto en este momento, pueden ingresar a la página de contenidos públicos, es un proyecto en conjunto con el Ministerio de Cultura, con la Secretaría de Medios, Contenidos Públicos, que es la empresa estatal que gestiona Encuentro, Paca Paca, Deporte TV y Contar, está llevando adelante. Me parece que es clave, los necesitamos a toda la industria, a las pymes, a los animadores, a los documentalistas. Está abierto este plan y me parece que es clave. Para producir en provincia, para producir por regiones, para producción, coproducción y para producción propia. Exactamente. Y el jurado los necesitamos, va a ser capacitado con la ley Micaela, que es otro hecho absolutamente fundamental. La televisión pública ayer terminó Relatoras, primer programa que fue una coproducción, pero capacitado en ley Micaela en su integridad. Venimos haciendo algunas cosas que están muy bien, faltan un montón y en esas en las que nos tenemos que poner de acuerdo. Los necesitamos, los convocamos, son necesarios, es clave no solamente por una cuestión de modelo de negocios, que es muy importante, sino para remarcar algo que dijo Luli, que es la soberanía audiovisual y cultural. Así que está abierta esta propuesta. Gracias, Gracias por haber estado acá. Nos tenemos que ir, Caruso. Sí, nos tenemos que ir. A mí me da mucha satisfacción haber hecho el programa que hicimos hoy, donde vinculamos la producción con todo lo que implica en términos de trabajo, de personas que efectivamente viven de esta industria, pero cruzándolo con modelos de país, cruzándolo con el desafío en términos de soberanía audiovisual. Bueno, y ni hablar cuando todo eso refleja una manera de hablar de la política en los medios. Particularmente me siento muy representado por el programa de hoy. A lo María Valenzuela, aguante la ficción, carajo. Gracias, nos vemos el lunes que viene. Chau.